Hola, hoy hablaremos sobre el arte secreto masónico de mejorar la memoria. ¿Por qué le doy este título? ¿Por qué? ¿Hay algún arte arcano diferente en masonería para mejorar la memoria? Esto es difícil de decir, pero en principio no tiene por qué. Lo que sí es cierto es que existe un ars memoriae masónico enclavado en las disciplinas tradicionales medievales en que se propiciaba el arte de la memoria. Y la masonería está totalmente integrada en este sector, en este principio, en estos momentos históricos. Hay que recordar desde buen principio que no existía la imprenta, pero es que además habían una serie de pensamientos que eran contrarios a que se escribieran, por ejemplo, los rituales, porque podían ser tomados por personas no afines al secreto, a la iniciación. Y también hay que tener en cuenta otro factor, la instrucción de la gente en aquellos tiempos. Cuando se quería hacer comprender algo al público, se debía emplear otros métodos, como por ejemplo visuales. Recordemos que toda la armonía de la construcción de las iglesias, templos, catedrales y edificios religiosos estaba muy complementada por imágenes. Era para que se pudieran comprender estas. Por lo tanto, esta disciplina tradicional medieval que se contemplaba ya desde la masonería operativa era lo que primaba. En realidad, partía de la base intrínseca muy concreta, que era la del Templo de Salomón, la visión que nos daba la Biblia, el texto sagrado, al respecto del Templo de Salomón. Y a partir de aquí fluían las ideas. Y al mismo tiempo, al fluir las ideas y las construcciones, entraba el capítulo de la mnemotécnica operativa. Existe un libro, es un viejo grimorio, que se llamaba Retórica ad Herenium del siglo I. En este libro había una serie de conceptos sobre la retórica que era empleada para posteriormente recordar las cosas, situaciones y demás temas a visualizar mentalmente y ser recordados por los maestros masones operativos. Por lo tanto, había que mentalmente efectuar una construcción imaginativa que se basaba en la contemplación detenida de los planos que existían o que podían existir del edificio a construir y después hacer volar la imaginación. Por eso se exigía una idea global del simbolismo en los maestros para que ellos ejercitaran esta gimnasia mnemotécnica que era totalmente rudimentaria en aquellos tiempos, pero que hay que reconocer que quizás ahora los gurús que nos enseñan prácticas nuevas de mnemotécnica se basan principalmente en aquellas antiguas percepciones para ejecutar, para mejorar la memoria y ponerla en práctica. En masonería se empleaba mucho este sentido de la mnemotécnica en el aspecto de recordar los cuadros de logia de los diversos grados. Tenemos que tener en cuenta que principalmente en las primeras épocas, por ejemplo, incluso anteriores a 1717 y 1723, en que se redactan las constituciones de Anderson, la masonería era practicada quizás no en templos, sino en otros edificios al uso, como por ejemplo en sitios determinados de las tabernas de las ciudades. Y entonces los cuadros de logia
eran dibujados en el suelo con tiza. A partir de aquí, cada vez se tenía que borrar posteriormente de la reunión de la tenida estos cuadros de logia. Al volverlos a dibujar, entraba también la mnemotecnia, y esto era muy importante. La construcción, esto se podría llamar o se llamaba entonces la construcción del espíritu, y era una memoria asociativa que se basaba en el arte de la contemplación activa y pasiva. Se efectuaba un ejercicio de retención y de asociación de imágenes que conducía a recordar o a mirar de memorizar palabras clave. También se recurría a la creación de acrónimos o siglas técnicas de rimas y canciones. Claro, esto es muy burdo. Tener que recordar un tema, digámoslo así, unas disposiciones de una catedral, de un edificio religioso, y basarse en una canción creada al respecto. Bueno, esto puede parecer quizás pueril en nuestra manera de pensar actual. Hay que tener en cuenta también el contexto del tiempo, pero fijaros que en aquellos tiempos está redactado que estas situaciones se empleaban y estos métodos servían. Por lo tanto, el construir una historia mental que incluya la información necesaria a recordar era una base. Pero entremos ya en el punto de vista masónico y al mismo tiempo lo que podríamos considerar, como dice o intento decir en el título, la segunda parte del título, ¿no? Guía para mejorar la memoria. Estas guías para mejorar la memoria sirven especialmente para la masonería, para la ejecución de nuestros rituales, y al mismo tiempo aquí no se intenta mostrar una especie de vídeo de autoayuda para mejorar la memoria, sino que está estrictamente o potencialmente destinado para la ejecución de nuestros ritos y para nuestro mejoramiento mental de la memoria, de esta memoria masónica, para la progresión de la misma, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta, hay que partir desde el punto de vista que el ritual es un entramado simbólico a varios niveles. Para comprender bien y para memorizar el ritual tendríamos que tener en cuenta que hay que tener una especie de ayuda mental que recibimos al intentar hacer una cosa bien, al poner el máximo de entusiasmo. Y aquí habría que decir que existe una diferencia en los rituales, por ejemplo, del rito escocés antiguo y aceptado y el ritual de emulación. El ritual de emulación se basa estrictamente en practicarlo de memoria. Aquí hay la diferencia. Y entonces podríamos decir que una de las maneras más concretas para poder definir estas dos concepciones, estas dos diferencias, sería que el rito escocés antiguo y aceptado en realidad hace entender y comprender el ritual a fuerza de la reflexión, de hacer reflexionar. Este es el sentido básico. En cambio, el rito de la emulación nos recuerda nuestros deberes, recuerda los deberes del masón y le hace poner quizás en un especial énfasis de obligaciones contraídas. Se ejercita la práctica del ritual de memoria. Pero evidentemente esto exige una práctica que tiene que ser casi constante, porque estas situaciones, para poder tener el ritual de memoria, no se obtienen así por énfasis, se obtienen mediante la práctica, mediante una, si me permitís, gimnasia de ideas, para que el cerebro actúe, que en realidad se trata de eso, actúe como el músculo. Si vamos al gimnasio y ejercitamos todos nuestros músculos, este músculo se vigoriza,
crece, se fortalece. Pues la memoria viene a ser una cosa parecida. Y esto es lo que se hace. Entonces, podríamos decir que ¿cuál es la guía para mejorar la memoria? ¿Cuál es el sentido exacto que podríamos los masones tener en cuenta para ejercitar nuestra memoria, especialmente para nuestro ritual? Ya hemos dicho que en el rito de emulación esto es una práctica concreta, porque existe, fijaros bien, una serie de libros que facilitan este estudio. Por ejemplo, hay uno de Graham Chisnell que se llama Ritual in Mind, o sea, ritual en mente, ritual de memoria, porque ya sabéis que las palabras en inglés pues a veces definen un amplio concepto, que ayuda a la perfección de la memoria y poder, mediante el ejercicio, las reuniones periódicas, quizás no muy acendradas, pero una vez a la semana o demás, para en todos los miembros de una logia practicar este ejercicio de la memoria. Esto facilita la integración en logia, se dedican sencillamente a practicar de memoria este ritual de emulación y viene a ser quizás un sentido muy inglés, muy anglosajón en concebir la masonería. El rito escocés, antiguo y aceptado, es otra concepción que ya hemos dicho que se basa en la reflexión y después también en el ejercicio, pero que viene a ser diferenciado. El rito escocés, como ya hemos dicho, no proviene de Escocia, sino que es una transición de Francia a las Antillas, a la creación de los supremos consejos masónicos en Estados Unidos, en los inicios de los Estados Unidos y la vuelta a Europa, y después digámoslo así, el despliegue de todos los supremos consejos masónicos para el rito escocés antiguo y aceptado. Estas dos concepciones nos dan idea de que quizás esta guía para mejorar la memoria es la de unir esta especie de conjugados mnemotécnicos que provienen de la antigüedad para el mejor provecho. ¿Cuáles son? Pues entonces la visión, saber visionar lo que se está viendo, pero manteniéndolo en la memoria. Y esta idea visional queda en la mente. Después el recuerdo de sitios específicos y también, masónicamente hablando, claro está, tenemos la visión en concreto global, por ejemplo, de una construcción, que en este caso para el masón, para nosotros, para los masones en la actualidad, es tener en mente, en principio, el templo de Salomón y después ir viendo lo que el cuadro de logia nos indica, que es la totalidad del ritual. Por eso tanto el primero y el segundo vigilante dan un especial énfasis en que tanto aprendices como compañeros visualicen, comprendan, tengan en mente siempre como primer sentido práctico del ritual el cuadro de logia. Esta es la reflexión de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.